Buenos días, mi nombre es Rosa Muñoz. Estoy estudiando la especialización en evaluación ambiental de proyectos y hoy voy a compartirles el tema de mi monografía. Mi tema de mi monografía es la participación de las comunidades étnicas en los proyectos de intervención en Colombia. La pregunta orientadora de mi monografía es la siguiente. ¿Cuáles son las estrategias para fortalecer el proceso de participación de las comunidades étnicas en los proyectos de intervención en Colombia? Bueno, tenemos que la participación es un proceso donde se aportan ideas para dar una solución a una problemática o para la construcción de un conocimiento, ¿sí? Pero en la participación en las comunidades étnicas sabemos que a partir de la Constitución de 1991 es cuando más se ha protegido. ¿Por qué? Porque necesitamos proteger, o el Estado en ese momento vio la necesidad de proteger la cultura y la supervivencia de estos grupos étnicos. Bueno, entonces de allí se comenzó a pensar de que la participación comunitaria debe estar siempre en todos los procesos donde se propenda el desarrollo social, es decir, como en los proyectos de intervención lo que se busca es generar desarrollo social o comunitario a nuestro país, no podemos obviar a las comunidades étnicas de estos procesos. La estrategia de participación La estrategia de participación entonces se convierten en las herramientas para que todas las personas sean partícipes en las decisiones que se puedan involucrar. Entonces, otro de los términos de la justificación de mi monografía es que estos proyectos de intervención, el éxito de estos proyectos se debe a la relación directa con las comunidades y el empoderamiento que uno logre de estas comunidades hacia el proyecto. Vamos a profundizar un poquito en los términos de la participación y en el de los grupos étnicos. La participación consiste en la acción de intervenir en un colectivo con el que se tiene un sentimiento de pertenencia. Es una acción porque es dinámica, cuyo objetivo no solo es recibir información, sino también además es poder opinar e involucrarse en la situación y poder participar. Es decir, que la participación no es solo transmitir la información, sino también entender esa información y poder ser divulgadores de esa información de una u otra forma. De una u otra forma poder manifestar si está de acuerdo o no está de acuerdo con esa información recibida. Cuanto a los grupos étnicos, los grupos étnicos son aquellos que se diferencian del conjunto de la sociedad nacional hegemónica. ¿Por qué se diferencian? Por sus prácticas culturales, sus costumbres, sus tradiciones, etc. Bueno, en el documento vamos a encontrar varios elementos que caracterizan a las comunidades étnicas. Sin embargo, voy a resaltar la del Observatorio del Caribe Colombiano, los cuales distinguen cuatro grupos étnicos en Colombia, los cuales son la población indígena, la población raizal de San Andrés y Providencia, la población negra o colombiana y la población rum o gitana. Entre los elementos o características de las comunidades étnicas tenemos que son miembros de un pueblo indígena nacional, deben ser aceptados por la comunidad como miembros suyos. Es decir, que no solamente tienen que ser, o sea, no solamente ellos tienen que decir que son indígenas, o comunidades negras, sino que además
de eso, tienen que ser aceptados como o reconocidos por el resto de su grupo. Debe tener una continuidad histórica con las sociedades precoloniales y existentes ante los asentamientos, es decir, que estas comunidades deben ser étnicas, prevalecientes en los tiempos en ese territorio. Deben tener fuertes vínculos con los territorios y los recursos naturales circundantes. Por ejemplo, en las comunidades negras, por lo general, están ubicadas alrededor de las cuencas. Estos deben estar muy involucrados con ese medio que los rodea. Por ejemplo, muchas comunidades étnicas por lo general trabajan más bien, o su actividad económica es la pesca. ¿Por qué? Porque viven a orilla de mares, a orilla de ciénagas o de ríos. Bueno, deben tener sistemas sociales, económicos o políticos bien determinados. Deben tener un idioma, una cultura y una creencia diferenciados. Es decir, no todos los grupos étnicos hablan iguales, todos tienen diferencia. Hay unos que de pronto pueden tener un dialecto parecido, pero se diferencian del resto de la sociedad hegemónica. Bueno, son parte integrante de grupos que no son predominantes en la sociedad. En el documento podemos ver que estos grupos étnicos se les llama también minorías, porque son muy pocos los que están reconocidos y se tienen un dato muy pequeño de los grupos censados. Por ejemplo, los grupos étnicos, los que tienen más población son las comunidades negras y las comunidades indígenas, porque la comunidad rom tiene un 1%, un 0,1% de la población total de Colombia. Bueno, y lo último es que deciden conservar y producir sus formas de vida y sus sistemas ancestrales por ser pueblos y comunidades distintos. Por lo general, estas comunidades siempre permanecen en un solo sitio, es decir, que tratan de cuidar ese entorno que tienen y de pelear en ese entorno que tienen. Por ello es que a ellos se les ha protegido constitucionalmente para que no tengan que desplazarse por los proyectos y de una u otra forma se pierda esa cultura. Bueno, entre los resultados de la monografía destaqué tres estrategias. ¿Sí? Tres estrategias para mejorar la participación de las comunidades étnicas en los proyectos de Colombia. ¿Cuáles son estas tres? El primero es garantizar los derechos de las etnias. ¿Cuáles son esos derechos que tienen las etnias? El derecho a la identidad, el derecho al territorio, el derecho a la autonomía, el derecho a la participación, el derecho al desarrollo propio. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, una de las justificaciones la encontré de la Universidad del Rosario, la cual manifiesta que fortalecer a los grupos étnicos, reivindicando sus derechos ancestrales, propender por la interculturalidad, el respeto, la tolerancia y la construcción de una comunidad pluralista, ¿Por qué esto? Porque a veces en los proyectos muy poco se tienen en cuenta las comunidades étnicas. Entonces, o piensan que se puede trabajar con ellas como se trabaja con las demás sociedades. Y si bien las comunidades étnicas hacen parte del resto de la sociedad también, pero si a estas comunidades se les respetan sus derechos, se les hace ver de que sus derechos son importantes para los proyectos, estas comunidades van a lograr participar más de los proyectos y van a poder involucrarse y aceptar más cada proyecto. Bueno, otros derechos que de pronto no se habían considerado en este primer términos que les comenté son el derecho a la libre determinación, el derecho al consentimiento libre, previo e informado, plena y eficaz participación en la adopción de decisiones.
¿Por qué esto? Estos derechos resultaron del, resultaron de toda la revisión que se hizo para la monografía, y porque ellos, si bien tienen esos derechos, pero y cuando se le está haciendo las socializaciones o se le está presentando el proyecto a estas comunidades, no tienen, ellos pueden, tienen la obligación de aceptar el proyecto, ¿sí? Porque el proyecto de todas maneras se va a realizar, pero se debe involucrar esos conceptos que las comunidades tengan. Si es necesario que se involucren algunas medidas para mitigar algunos impactos que ellos consideren, se pueden hacer, ¿sí? Muchas comunidades étnicas pelean que el consentimiento previo. ¿Por qué? Porque muchas personas o estas comunidades por lo general alegan que se les está informando los proyectos sí, pero tarde. Entonces ellos quieren como que desde que se les suministra la información de que se va a realizar o ejecutar un proyecto, se les vaya informando a ellos para que ellos puedan comenzar a indagar sobre los impactos que estos puedan generar en sus territorios, en su cultura, etc. Bueno. Otro de los resultados, o mi segundo resultado, es tratar de empoderar a los grupos étnicos. Bueno, Fran señala, vamos a mirar en qué se empodera. Fran señala que mediante la participación y el empoderamiento la comunidad étnica puede entender los problemas complejos que afectan a la comunidad, analizarlos de estos problemas y tomar decisiones con base en el análisis producido, pero también puede movilizar y organizar a la gente para buscar las soluciones. Ahí, ¿de qué se trata esto? Pues por lo general hemos visto que el principal problema de los proyectos es la aceptación por parte de las comunidades. Entonces, ¿qué se pretende? De que empoderar a las comunidades a estas comunidades a través de la participación, ¿sí? Informarles claro lo que se quiere, así sea beneficios o afectaciones que estas comunidades puedan tener, para que ellos también puedan reconocer que ellos pueden organizarse para buscar las soluciones a cada uno de esos problemas que se van a presentar con el proyecto, ¿sí? Y participar conjuntamente con el Estado para que se den esas soluciones y ellos no puedan ser afectados. No es solamente pues, que se queden en que no aceptan el proyecto, sino que se involucren con el proyecto y se pueda sacar este proyecto adelante. El tercer resultado es la satisfacción de las necesidades para lograr el desarrollo social. ¿Qué se pretende? Pues, que a través de la participación de estas comunidades en los proyectos de intervención se pueda transformar la realidad que ellos viven. Por lo general estas comunidades están viviendo, son poblaciones vulnerables en el sentido de que la mayoría se encuentran dentro de la pobreza. Otro aspecto es fortalecer la autogestión. A través de la capacitación de estas comunidades se pueden volver gestores de los elementos que estas comunidades necesiten. No solamente es quedarse con que el Estado no les brinda ninguna solución o que el Estado los tiene abandonados, sino que ellos también puedan gestionar sus recursos para que puedan mejorar su calidad de vida. Bueno, lo anterior, ¿cómo se logra? Para mí se logra a través de la gestión social, de la intervención social a través de los programas que desarrollen cada uno de los de los proyectos. No es quedarnos solamente con que sí, le vamos a dar pañitos de agua tibia, los programas que nosotros tenemos de atención, participación a la comunidad,